que es una sura para mí, o un capítulo para mí, maravilloso. Maravilloso por las lecciones que entrega, y maravilloso por la forma de contarlo, y maravilloso cuando se compara con el mismo relato en la Biblia. Quiero hacer y decir una pequeña cosa, y es que nosotros, por lo menos del Antiguo Testamento, y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros porque yo me considero un estudioso de la Biblia, además del Corán, me considero una persona que busca también el conocimiento de los libros anteriormente revelados. Y entonces nosotros, el manuscrito más antiguo que tenemos de la Biblia, o el manuscrito más antiguo que tenemos del Tanaj, o el manuscrito más antiguo que tenemos de lo que se llama Antiguo Testamento, es de 300 años antes de Cristo. Un fragmento que se encontró en los rollos del Mar Muerto, en Qumrán. 300 antes de Cristo. Eso es lo más viejo que hay del Antiguo Testamento o del Tanaj. Cuando ese libro cuenta historias que sucedieron entre 1000 y 1500 años antes. ¿Cómo sabemos la fiabilidad de que esos libros dicen lo que pasó en realidad? Si no lo podemos comparar con el Corán, por ejemplo. Que nosotros en el Corán tenemos los manuscritos originales del Corán. Y tampoco el problema de la tradición oral judía, que es la que transmitía el mensaje, también es un problema porque fueron conquistados primero por Asiria y después por Babilonia y se los llevaron cautivos. Hasta que los judíos cautivos en Babilonia se olvidaron de su idioma original. Entonces los judíos que hablaban hebreo se olvidaron del hebreo y hablaban arameo. Por eso es que cuando regresan de Babilonia en el tiempo de Jesús, la gente no entendía el hebreo, sino que hablaban arameo. Jesús hablaba arameo. Entonces también la transmisión oral, que es importante en la cultura semítica, también se perdió. Entonces el Corán, cuando habla de estas historias, a mí me parece maravilloso porque hay unas cosas que son magníficas que solo podrían venir del Señor del Universo. La otra cosa, que también es importante, es que el profeta Muhammad, yo lo he dicho en otras intervenciones, no conocía la Biblia. De hecho, no habían Biblias en árabe en el siglo VI y en el siglo VII, en los tiempos que vivió el profeta Muhammad, la paz sea con él. Así que es que no es que agarró la Biblia y dijo, no, esto no me gusta, lo voy a cambiar. No, y otra cosa, no habían cristianos ni judíos a su alrededor. Entonces, para él las historias eran desconocidas. Las historias de la Biblia, que hoy son tan conocidas, eran desconocidas. No es que él pueda ir a internet a buscar, a ver qué dice. No había internet, ni bibliotecas, ni había Biblias en árabe. Los libros estaban en los monasterios y especialmente, por lo menos, la Biblia estaba principalmente en latín, en griego. Y ya estaban empezando a armar los textos masoréticos, ya a canonizarlos en hebreo. ¿De acuerdo? Pero él no tenía acceso a esto y tampoco era tan importante porque la gente que estaba alrededor, que le importaba el cristianismo, el judaísmo, eran religiones increíblemente raras. Entonces cuando el Corán empezaba a hablar de estas historias, la gente se quedaba en la luna. Los árabes que estaban alrededor decían, ¿quién es Abraham? Bueno, Abraham sí lo conocían porque se consideraban descendientes, pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es María? ¿Quién es David? No lo entendían. Y el Corán revelaba estas historias porque obviamente vienen del Señor del Universo. Entonces, la sura de la que quiero hablar es el capítulo de Yusuf, o el capítulo de José. Es el capítulo 12 en el Sagrado Corán. Y entonces, quiero leérselos literalmente, y vamos a ir a hacer algunas explicaciones de los versículos y tratando de sacar algunos beneficios de esto. Y vamos a hacer algunas comparaciones de la misma historia bíblica en la Biblia. De hecho, se parece mucho a la historia es similar, pero tiene algunas diferencias importantes e interesantes. Entonces el Corán empieza en el nombre de Dios, de Alá, el clemente, el misericordioso, y dice, he aquí los versículos del libro, elocuente e ilustrador, o sea, el Corán. Soy yo quien lo ha revelado, dice Dios, bien expresado en árabe, a fin que lo comprenda bien. Los mensajes son revelados en el idioma de la gente que los recibe, para que la gente los entienda bien. Por eso fue revelado en árabe, porque Muhammad, la paz con él, era árabe,
Y el destino inicial del Corán eran los árabes, de la península arábiga. Y dice Muhammad, nosotros mismos con la revelación del Corán queremos llegar la historia más maravillosa que ha sido revelado en este libro. Es maravillosa, además de que es tan detallada. Y dice, hablando con su padre, José o Yusuf, la pasa con él, le dijo, padre, vio en sueño 11 astros, el sol y la luna posternados ante mí, o inclinados ante mí, o haciéndome una reverencia. Hijo mío, le dijo Jacob, hijo mío, no le cuentes este sueño a tus hermanos. No le cuentes este sueño a tus hermanos, porque no vayan a maquinar maliciosamente contra ti, pues el demonio es enemigo declarado del hombre. Fíjese que el Corán dice que Yusuf tiene un sueño. La Biblia dice que tiene 17 años cuando lo tiene. El Corán no menciona edad. Pero dice la Biblia que José le va a contar el sueño a los hermanos y a Jacob. ¿Y qué pasa con Jacob? Según la Biblia, se enoja y le dice, vos, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué? ¿Vos crees que vos vas a reinar sobre nosotros? O sea, Jacob, el profeta, el padre de José, reacciona en la historia de la Biblia enojado con José. Y le dice, vos, ¿qué onda? ¿Qué se te está metiendo en la cabeza? ¿Cómo vas a reinar sobre nosotros? Sobre tu madre y sobre tus hermanos. Pero en el Corán, Jacob no se enoja. De hecho, Jacob le dice, no le cuentes el sueño a tus hermanos. En la Biblia se los cuenta. Y los hermanos se enojan y se llenan de envidia. Y el papá también se enoja. En el Corán, Jacob le dice, no le cuentes el sueño a tus hermanos, porque si se los contás, van a maquinar contra ti. Yo vi a un pastor, de hecho, se llama Dante Gebel, que es un pastor evangélico, famoso, uno de los 10 pastores más famosos del mundo, con más plata también, por supuesto. De hecho, vino a la toma de posesión aquí a rezar. Vi diciéndole en un video que no hay que contar el sueño a sus hermanos. No le cuenten el sueño a sus hermanos. Y yo decía, ¿este hombre de dónde sacó eso? Si la Biblia dice que se lo contó. Quizás se fue a leer el Corán. Tal vez en el viaje aquí dijo, voy a leer el Corán. Pero lo que quiero decir es que le dice, José, no contés. Y uno, a veces, no tiene que contarle los sueños a las personas. Porque a veces las personas, cuando uno les cuenta las cosas, empiezan a sentir envidia en su corazón. O te quieren, no hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Te va a ir mal, hombre. Fíjate que quiero hacer. No, ¿para qué vas a hacer eso? Vas a quebrar. Yo ya lo hice y me fue mal. A veces, es que mejor hay que guardarlo en el corazón. Más cuando a veces uno recibe cosas y uno las quiere contar emocionado con el que está a la par, pero estas personas, en lugar de reaccionar con alegría, pueden reaccionar con envidia. Pero ¿saben qué? Jacob le dice, el demonio, el Sheitán, es enemigo declarado del hombre, porque muchas veces el que susurra estas cosas en el corazón del hombre es el demonio. El demonio, maldito. Empieza a lavar el cerebro. Mira qué tal cosa, mira tal cosa. Hasta que llevan a hacer que la gente maquine contra el otro. Y a veces la misma familia, el hermano de sangre. Entonces Jacob le dice, Dios te va a elegir, porque Jacob tenía la sabiduría de la interpretación de los sueños. Esto nos enseña que los sueños a veces provienen de Dios y a veces nos informan de cosas que van a suceder. Y que también es importante que hay gente que Dios le ha dado ese conocimiento, que no son todos, y que tienen este conocimiento para interpretar estas cosas. Jacob lo tenía, porque Jacob le dice, Dios te va a elegir y te enseñará la interpretación de los sueños y te colmará con su gracia a ti y a nuestra familia, como lo hizo anteriormente con nuestros antepasados, Abraham e Isaac, pues tu Señor es conocedor y sabio.
Miren, cuando yo leo al Jacob de la Biblia, me cae mal. Se enoja con José, ¿qué va a querer? ¿Qué? Y no solo eso, le quita la primogenitura al hermano mayor, se disfraza para engañar a Isaac. Es un pillo completo el Jacob de la Biblia. Un pillo. Por no decir otra palabra, pues, pícaro. Pero el Jacob del Corán es un hombre sabio, tranquilo, elocuente. Entonces, le dice, Dios va a honrar a nuestra familia. O sea, el Jacob del Corán no estaba envidioso porque el hijo iba a surgir. Estaba feliz porque al final ese éxito era familiar, era de todos, no era de José. No le dijo, ¿vos crees que? Como el de la Biblia. Entonces viene y dice, te enseñará la interpretación de tus sueños, nos bendecirá como bendijo a nuestros antepasados, Abraham y a Isaac, porque tu Señor es sabio y conocedor. Y dice el Corán después, el siguiente versículo, la historia de José y sus hermanos está realmente llena de lecciones para los deseosos de saber. ¿Por qué Alá nos cuenta estos relatos? Para que nosotros aprendamos de estos relatos. Yo conozco gente que se puede esta sura de memoria y que la canta bien bonita. Y yo le digo, vení, ¿qué significa? No sé, no sé. Ahorita solo me la han enseñado en árabe. Cantada, pero no sé qué significa. ¿Para qué? O sea, se está perdiendo de esta hermosura y de entender qué significa esto. Y la guía que hay en el aprendizaje de esto. Yo digo, ¿qué le pasa? Es más beneficioso no saberle en árabe y leerle en español que saberle en árabe y no saber lo que significa, pues. ¿Y qué es el Corán? Una guía para la humanidad. ¿Y cómo voy a entender la guía si no sé lo que dice? Entonces le dice, aquí hay una historia con muchas lecciones para los deseosos de saber. Y después dice, es bien sabido que los hermanos llegaron a esta conclusión. Los hermanos de sangre. Los 10 hermanos que después fundan 10 de las tribus de Israel. O sea, desde siempre han sido complicadas estas personas. Y entonces dice, nuestro padre quiere más a José. Lo quiere más. Y a su hermano, que era Benjamín, que a nosotros, a pesar de que nosotros fuimos el grupo trabajador, el más fuerte. Es evidente que nuestro padre está en un craso error. ¿Por qué Jacob se sentía más inclinado por José? Porque José era un niño piadoso, obediente. Y uno tiene que entender también el contexto histórico. En ese tiempo no habían gobiernos muy establecidos, entonces las tribus prácticamente se gobernaban a sí mismas, los clanes familiares, y los más importantes eran los varones mayores, porque los chiquitos eran una carga. Sin embargo, el corazón de José, de Jacob, la paz con él, se inclinaba más por José, porque José era ya designado como un profeta. Los otros hermanos no, pero José sí, y Jacob sabía esto. Lo sabía. Y entonces los hermanos deliberaron y dijeron, matad a José. Imagínense hasta dónde puede llegar la envidia. Matad a José. Los hermanos de sangre, que fueron los fundadores después de las tribus de Israel, insisto. Al hermano. O llevarle a un descampado lejano. Así el cariño de nuestro Padre se concentrará en nosotros y no en Él. Podéis volver a comportaros como gente de bien entonces. Podemos arrepentirnos, hagamos el mal y después nos arrepentimos y nos podemos comportar de bien y mi papá nos va a querer a nosotros. Imagínense el grado de tramafaces que eran y evidentemente el demonio les incitó a esto. Y eran hijos de un profeta. A veces, aunque el papá sea un hombre piadoso, los hijos pueden salir chuecos, pues. No, a veces el hijo es, ¿cómo se llama? Piadoso y el papá chueco. Y entonces viene y le dice, uno de los hermanos dijo que según la Biblia es Rubén,
Aquí no menciona el nombre, pero en la Biblia es Rubén, que es el mayor, dice, no matéis a José. No lo maten. Si ya estás decidido a deshaceros de él, lo mejor será que lo depositéis en el fondo de un pozo. Así algún transeúnte podrá sacarle. Cumplida la conspiración, miren, esto es una maquinación. Se sentaron a planear esto. La Biblia dice que la maquinación fue automática, o sea, no lo pensaron. Lo vieron venir y dijeron, matémoslo. En el Corán lo planearon. Lo planearon bien. Entonces ya cuando habían llegado a la conclusión de que se iban a deshacer de él, y que uno de los hermanos, que según la Biblia es Rubén, abogó porque no lo mataran, fueron donde el papá para que se los prestara. ¿Por qué? Porque el papá ya sospechaba quiénes eran los hijos. Entonces para que lo dejara ir con ellos, no era fácil. Pero van donde ellos y le dice, papá, deja que José venga mañana con nosotros para que se divierta y juegue. Nosotros estaremos pendientes de él. O sea, prestándoslo. Y lo vamos a llevar a pasear. Entonces viene Jacob, que ya sospechaba y que tenía este don de la intuición, le dice, me apena que os lo llevéis. Además me temo que en un descuido una fiera lo pueda devorar, les respondió. Pues aquí no era como que vamos a centros comerciales. Eran campos abiertos donde no había gobierno, donde las fieras estaban ahí, donde grupos violentos podían pasar, un montón de cosas. Entonces miren lo que le dice, seríamos inútiles si el lobo lo devorara siendo nosotros un grupo fuerte. O sea, somos varios, ¿cómo vas a creer? Fíjense la desfachatez de ellos. Cuando se lo llevaron y acordaron depositarlo en un fondo en el fondo del pozo, le inspiramos a José. Algún día les recordarás lo que ahora están cometiendo sin que ellos te reconozcan. Miren una cosa, que también es una cosa importante para mí. Hay un sueño que significa una buena posición para alguien. Este sueño albricia, o sea, da buenas nuevas para una persona escogida que va a tener beneficios en el futuro. ¿De acuerdo? Pero inmediatamente después de su sueño que te dice que vas a tener beneficios, empiezan a venir las desgracias. O sea, parece que es al revés. El sueño te anuncia algo bueno, pero vienen cosas difíciles, vicisitudes, que tus hermanos te echen en un pozo. ¿Para qué sirve el sueño entonces? Para dar esperanza. O sea, ese sueño sirve para que yo tenga fe y me acuerde, no, Alá me prometió esto. Y aunque vengan estas cuestiones difíciles, sé que al final la voluntad de Alá se va a imponer. Porque nadie puede ir contra la voluntad de Alá. Nadie puede ir contra Alá. Y Alá a veces manda estas revelaciones chiquitas en el corazón. Algún día, una voz en su interior, algún día, les hará saber lo que te hicieron y ellos no te reconocerán. En la Biblia, en el relato bíblico dice que los hermanos no fueron a pedirle a Jacob que se los prestara, sino que en el relato bíblico dice que él lo mandó y le dice, mira, anda, ve a tus hermanos que están haciendo, lo cual le parece increíblemente ilógico. Pero así dice la Biblia, lo mandó. Cuando ellos lo vinieron venir de lejos, dijeron, hey, ahí viene el soñador, el que se cree a saber qué, el que tiene el ego grande. Agárrenlo y matémoslo. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces uno de los hermanos dijo, no lo matemos, mejor echémoslo en un pozo. Y lo fueron a tirar en un pozo. En el Corán es una maquinación que incluso incluye convencerse al papá que se los preste. Entonces el Corán viene y sigue diciendo, cuando se lo llevaron y acordaron depositarlo en el pozo, le inspiramos, algún día le recordarás lo que ahora están cometiendo, sin que ellos te reconozcan. Al anochecer, se presentaron ante su padre llorando. Yo por eso no le creo a la gente con las lágrimas. De hecho, es un signo de que es mentiroso.
llorando, imagínense llorando, sabiendo lo que habían hecho. Entonces se presentaron donde su padre llorando y le dijeron: padre, nos pusimos a correr, compitiendo entre nosotros y dejando a José junto a nuestros avíos o a nuestras cosas, a nuestros chunches, si fuera salvadoreño. Entonces se lo comió un lobo. Pero claro, tú no nos vas a creer. Tú no nos vas a creer, aunque te estemos diciendo toda la verdad. Y al mostrarle su túnica falsamente ensangrentada, Jacob, consciente de que todo era producto de una conspiración, les dijo: esto no ha sido como me lo contáis. No ha sido como me lo contáis, sino que es obra de nuestra malicia, de vuestra inquina, dice aquí. Me resignaré pacientemente y que Dios me dé consuelo ante estas funestas noticias. En la Biblia la reacción de Jacob es totalmente diferente. La Biblia dice que Jacob le había regalado una túnica bonita de colores. Ellos lo agarraron y lo tiraron al pozo y le arrancaron la túnica. Y la Biblia tiene una contradicción, porque dice que cuando lo tiraron al aljibe o al pozo, Judá, que es el padre de los judíos, dijo: ¿para qué lo vamos a dejar en el pozo? Mejor saquemos el jugo, vendámoslo. Entonces, en la Biblia, los que venden a José a la caravana son los hermanos de José. Pero después abajo, en el siguiente versículo, hay una contradicción, porque dicen que Rubén sale corriendo al pozo y lo abre y ya no está José. Dicen: Dios mío, ¿qué pasó? Y se rasga las vestiduras. Entonces, si él se sorprende porque no está, ¿cómo es que lo vendieron? Es una pregunta. Pero ¿qué es lo que sucede en el Corán? Porque es la revelación que Alá corrige y dice: así fueron las cosas. ¿Qué sucede? Ellos lo abandonan en el pozo y le quitan la túnica y matan unos animales y la llenan de sangre, cabras o corderos o lo que sea, para llevárselo al papá que lo había devorado una fiera. Y quienes lo encuentran es una caravana que va pasando. Abren el pozo para brevar a los animales y dicen: ¡hey! Buenas noticias, aquí hay un muchacho. Y recuerden que las personas en ese tiempo eran excelentes negocios cuando se vendían como esclavos. Era bueno, de gratis. Aquí no salió como quien dice: ¡hey, mira aquí un caballo! ¿Verdad? O mira una maleta con dinero, lo que sea. Entonces lo agarraron y lo vendieron. Iban en la caravana directo a Egipto y lo vendieron por una transacción baja. El Corán dice: más tarde una caravana pasó por el pozo y mandaron a su aguador en busca de agua. Este soltó su pozal y al subirlo gritó: ¡qué suerte, albricias! Aquí hay un muchacho. Entonces lo ocultaron en sus fardos para esclavizarlo. Pero Dios sabía perfectamente cuáles eran sus verdaderas intenciones. Lo vendieron a un precio miserable, por un puñado de monedas, para deshacerse de él. Miren ese hombre que soñó que iba a ser reverenciado por los astros, la luna y el sol y 11 estrellas. Estaba siendo tirado en el pozo por sus hermanos y vendido por unas cuantas monedas. Pero lo que les decía, y se me fue, es que en la Biblia Jacob reacciona cuando ve la túnica. Lo mataron. Esto es que una fiera lo devoró. Y se enoja y dice que empieza a sentirse de luto y llora y no se le calma su llanto. Y dice: yo voy a ir al Seol o a la tumba hasta que me muera con el luto de José. Un hombre que ante el dolor pierde completamente sus estribos. Se le olvida la fe grande que tiene como profeta, como siervo de Dios, y se desespera. No una tristeza normal, una tristeza de gritar. Dice que todos intentan consolarlo y no pueden consolarlo. Y dice que hasta que se muera va a tener ese dolor y ese luto. Pero el Jacob del Corán está triste, pero no reniega. Dice: me voy a refugiar pacientemente ante Dios. Y también sabe que es mentira lo de sus hijos. El otro se cree el cuento, nomás ve la túnica. Miren el Jacob piadoso del Corán, el Jacob sabio del Corán, el Jacob paciente del Corán y el Jacob escandaloso que no tiene sabiduría e impaciente de la Biblia.
Hay una diferencia enorme. La otra cuestión es que los hermanos no lo venden, sino que quienes lo venden es la caravana que lo encuentra y lo venden por unas monedas a Egipto. Su comprador, el Aziz, que significa un hombre con poder. Esta es la traducción, un hombre con poder, que en la Biblia se llama Potifar, y que es el jefe de la guardia, según la Biblia. Dice, le dijo a su mujer, trátalo con agasajo y hospitalidad. Puede sernos útil y hasta es posible que lo hagamos nuestro ahijado o nuestro hijo. De esta manera, afianzamos la posición de José en el país y le inspiramos la interpretación de los sueños. Pues la voluntad de Dios siempre prevalece. Pues la voluntad de Dios siempre prevalece, aunque la mayoría de los humanos no lo tienen en cuenta. Siempre prevalece. Y esta aparente desgracias y vicisitudes es lo que lo estaban llevando a que el sueño de la grandeza que tenía se cumpliera. Lo que pasa es que el hombre tiene que tener fe, y esperanza y fe, en abandonarse en Allah y saber que va por el camino correcto, pero entender cuando es una prueba, entenderlo, saber que estoy ante una prueba y que tengo que pasar esa prueba. No empezar a renegar, sino que decir, es difícil para mí, Señor, ayúdame, entender que es una prueba y pasarla. Porque sabe el creyente que si pasa esa prueba, su nivel va a estar más alto. Va a poder subir. Y esto es maravilloso. Según la Biblia, Potifar lo compra por 20 monedas de plata. Y por eso es que algunos historiadores han logrado identificar el tiempo de cuándo fue esto. Porque los esclavos tenían su valor y que fue aumentándose con los siglos. Así que la gente ubica esto alrededor de 16 siglos antes de Cristo, en el tiempo en que los reyes hicsos dominaban Egipto. Porque el precio de los esclavos era de 20 monedas de plata. ¿Acuerdo? Entonces uno puede decir más o menos por este tiempo es, que son alrededor de 400 años, 350, 400 años antes de Moisés. ¿Acuerdo? Antes de Moisés. Y dice, cuando alcanzó la mayoría de edad, lo dotamos con el don del discernimiento y de la sabiduría. Y miren esto que viene maravilloso aquí. Así es como premiamos a los que procuran hacer el bien. ¿Con qué? Con el discernimiento y con la sabiduría. Alá dice, cuando alcanzó la mayoría de edad, lo dotamos con el don del discernimiento y la sabiduría. Así es como premiamos con el discernimiento y la sabiduría a los que buscan hacer el bien. Si nosotros buscamos hacer el bien, perfeccionar nuestra fe, vamos a ser premiados por el sabio de los sabios, el Hakim, con el discernimiento y la sabiduría. Y no hay una cosa más maravillosa que el discernimiento y la sabiduría. Es mejor que todo el dinero del mundo. El discernimiento y la sabiduría. La dama en cuya casa servía lo solicitó. Dicen que José era hermoso, guapo, que era atractivo. Y entonces dice que la mujer dijo, no, yo a este voy con todo. Y dijo, acércate, soy toda tuya. ¿Cuántos de aquí, Danil? Una pregunta. Dirían que no. ¿Cuántos? Estaba solo con ella, una rica, bonita, y le va a decir no. ¿Y qué le contesta a José? Acércate que soy toda tuya. Que Dios me libre, le dijo José. Que Dios me libre de ese pecado, respondió. Mi señor, tu marido, me ha colmado de honores y agasajos. Los traidores jamás prosperarán. Fíjense cómo responde. Le dice, ¿cómo va a ser eso? Aquí le baja la mujer al hermano. ¿Cómo voy a hacer? Mi señor, que me ha dado esta posición, los traidores jamás prosperarán. La traición te lleva a la ruina.
jamás van a prosperar. No prosperarán. Mire cómo le contesta a él. ¿Cómo le contesta? Otro, sí, vení para acá. De hecho, ni le hubiera dicho a ella, sino que le hubieran dado otra vez. ¿Estás de acuerdo, Dani? La mayoría de gente aquí, ¿o no? ¿Sí? Y entonces viene y dice, no obstante, ella lo acosó. Y miren lo que viene aquí, que también es maravilloso. Y dice, y él habría accedido a sus órdenes. Significa que es difícil. Incluso para un profeta. Difícil. O sea, estaba la tentación ahí. Dice, él hubiera accedido, dice Allah, a sus deseos, si no hubiera percibido, gracias a nuestra espiritualidad, la advertencia del Señor. El Señor le advirtió de alguna manera que no sé. No hagas eso. Lo preservó, lo cuidó. Porque Dios, Allah, cuida a sus siervos mensajeros de caer en los pecados enormes. No es como David, que Betsabé venía para acá y hacía todas las cochinadas que hacía. O Abraham vendiendo a la mujer en Egipto y después allá con Abimelech. No, entonces, ¿por qué son escogidos si hacen todas estas cochinadas? Allah preserva a los siervos. Y dice, de esta manera alejamos la felonía o la traición y la obscenidad de su camino, porque Él es uno de nuestros siervos escogidos. O sea, cuando Allah escoge a alguien, a un siervo, lo va a cubrir y lo va a proteger de la traición, de la felonía, de caer en esos pecados mayores, del adulterio, de la fornicación, de la estafa. Ambos se precipitaron hacia la puerta. O sea, imagínense que todavía él corría, corriendo, corriendo. Entonces le desgarró la túnica por detrás. O sea, vení para acá, ¿verdad? Y le agarró la túnica por detrás y se la rasgó. Entonces le desgarró la túnica por detrás. En este preciso momento fueron sorprendidos por la presencia del marido en la puerta. Y mire lo que hace la mujer. Dice, ¿qué pena merece quien ha pretendido deshonrar a tu mujer? Deshonrar a tu mujer, sino el encarcelamiento o un severo castigo. Se apresuró a decirle. O sea, la mujer ve al marido y rapidito, o sea, no entra en shock, sino que ya automáticamente le dice, mira, ¿qué pena merece? Según el relato bíblico, el marido le cree a la mujer. Y inmediatamente lo mandan para la cárcel. Según el relato coránico, hay algo maravilloso aquí, que solo puede ser revelado por Dios, porque el profeta Muhammad, pues, ¿qué le interesa meterle esto? Pues, entonces Allah nos da a conocer estos detalles, que son maravillosos. Entonces el Corán viene y dice, ella me ha acosado, continuó José, y solicitado. Dijo él, un árbitro, porque me imagino que esto llevó todavía a debate. Él decía que no con seguridad. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien te acusa? Y él decía, no, es así, con seguridad. Y ella también. Entonces, llevaron esto a arbitraje. Y un pariente de ella, dentro del arbitraje, que en realidad se supone que debía estar del lado de ella, pero un pariente de ella dijo, si su túnica ha sido desgarrada por delante, entonces ella habrá dicho la verdad. Y él es un embestero. Pero si su túnica ha sido desgarrada por detrás, ella es la mentirosa. Y él ha sido sincero. Maravillosa sabiduría. Claro, si él estaba huyendo, la túnica iba a ser desgarrada por atrás. Si él iba encima, como decimos en buen salvadoreño, la túnica iba a estar rasgada por adelante. Entonces, la túnica estaba rasgada por adelante. El honor de José en ese momento fue salvado. Cuando el marido averiguó que la túnica había sido desgarrada por detrás, dijo, es una astucia propia de vosotras. Dijo el marido, eso es lo que dijo el marido, está diciendo ahí, no lo estoy diciendo yo. Dice, es una astucia propicia de vosotras. Realmente vuestra astucia no tiene límites. No tiene límites. José, le dijo él, guarda en secreto lo sucedido y tu mujer, arrepiéntete de tu culpa, pues has sido deliberadamente culpable. Y el marido, aún así, todavía sigue con la mujer.
¿Mm? Y le dice a José que lo guarde en secreto. ¿Mm? Y le dice a ella, vuélvete de tu error. Vuélvete de lo que estás haciendo. Entonces, de alguna manera, el chambre salió de la casa, como siempre. Y dice, en la ciudad algunas mujeres comentaban, la mujer de la Cis, de Potifar, digamos, desde la perspectiva bíblica, solicita los favores del joven, se ha enamorado perdidamente de él, y a nuestro juicio anda abiertamente desencaminado. O sea, todas se la empezaron a comer. Esa mujer aquí, esa mujer allá, a su siervo. Entonces dice, cuando se enteró de sus picantes habladurías, las convocó. Vengan para acá. Las acomodó en unos triciclinos, dice aquí, o sea, como sentaderas ahí. Les ofreció viandas y frutas con un cuchillo para cada una y seguidamente ordenó a José, preséntate ante ellas. Preséntate ante ellas. Cuando lo vieron a José, se quedaron tan embelesadas que se hicieron cortes en las manos. Y exclamaron, Dios nos libre de cuanto decíamos, su belleza es sobrehumana. Su belleza, o sea, este tipo es un mangazo. En traducción salvadoreña actual. Es sobrehumana. Si su porte es tan noble como el de un ángel. Fíjense que a mí me interesó porque el concepto de ángel es un concepto hebreo. ¿Entienden? No un concepto egipcio. Pero evidentemente, si las mujeres dijeron esto y eran egipcias, ¿qué estaban diciendo en su idioma original? Porque evidentemente no lo estaban diciendo en árabe, pues. Entonces, el equivalente es netero, que significa como las almas divinas o los espíritus divinos que para los egipcios eran hermosos. Entonces las mujeres probablemente dijeron, este es un netero, un equivalente a un ángel hermoso. Y pues a quien por su causa me censuráis, efectivamente, dice la mujer, yo lo solicité y él se mantuvo impecable, pero ahora, si no responde a mis requerimientos, será encarcelado y será también doblegado, declaró ella. O sea que hoy, papito, te toca. Te toca porque te toca. Y si no, te vas preso. Plan control territorial también. Régimen de sección. Y entonces, José todavía dijo, Señor, todavía. Porque va a decir, mira, Dios mío, yo caí porque ya ni modo, me obligó, pues, entonces ya intenté zafarme, pero me obligó. Yo no quería, pero me obligó. Estando a un nivel ya que dijo no varias veces, ¿vea? Aquí dicen sí antes de que los inviten, Pero él se abstuvo y al final todavía dice, Señor, prefiero la cárcel. Señor, prefiero la cárcel antes de acceder a lo que ellas me piden. Si tú no me alejas de sus artimañas, temo que me inclinaré por ellas y entonces cometería una necedad. Y aquí voy a terminar con este último versículo porque si no nos vamos a ir a las 10 de la noche, vamos a seguir inshallah la otra semana, siguiendo con la charla, pero dice en el versículo final, su Señor lo escuchó y alejó sus artimañas de su camino, pues él es el quien escucha los ruegos y conoce las intenciones. Luego, a pesar de las pruebas de su inocencia, optaron por encarcelarlo. El hombre que había soñado con un futuro soñado, valga la redundancia, el hombre que había soñado con un futuro soñado, donde la gente lo iba a reverenciar, que iba a tener poder y posición, estaba, después de que los mismos hermanos envidiosos de sangre lo tiraron en el pozo, que fue vendido por un precio miserable, estaba preso. Preso por hacer lo correcto. ¿Qué puede decir? ¿Y a mí por qué no me escucha Dios? ¿Y a mí por qué no me da esto? ¿Y a mí por qué no me da lo otro? Miren este hombre. Y el Corán no cuenta en unas cuantas aleyas, pero ¿cuántos años pasaron? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Y cuántas vicisitudes tuvo que soportar con paciencia? Siempre manteniéndose firme. Esto nos enseña que la posición no la da el conocimiento, ni la riqueza, ni la inteligencia. La da el mérito.
el corazón, el mérito. El hombre merecía eso al final. ¿Ah? Terminó preso. Preso. Lejos de su familia. Con el dolor de que lo traicionaron los que más quería. Solo en un país que no conocía. Traicionado por la mujer que le había dado posada, que ya le tenía cariño al hombre que lo había puesto, y aún así lo metieron en la cárcel. Y el hombre seguía recto, paciente. No puede decir que no tenía dolor, porque evidentemente es humano y sufre, pero paciente y recto. Que Alá nos haga con la paciencia y la entereza del profeta José. Muchas gracias.